Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que me estén viendo. Soy el profe Homero y en este video veremos sumas y restas con números positivos y negativos. En algún momento hemos escuchado a alguien que necesita pagar sus tarjetas de crédito o tiene saldos rojos o saldos negativos o simplemente que deben algo de dinero. Por ejemplo, en esta tarjeta tenemos un saldo negativo de 600 pesos. Pero, ¿qué significa? Primero recordemos a los números naturales, aquellos que son útiles cuando necesitamos contar elementos de ciertos conjuntos, como también hacer cálculos como 1 más 1, 3 más 3 o 3 menos 1. También contar cuántas manzanas hay en la mesa, cuántos árboles hay en el parque, etc. Es decir, operaciones que vemos todos los días. Reconocemos esta operación como una resta, una operación que hemos realizado desde que aprendimos a contar. A cierta cantidad le restamos algo y obtenemos un resultado. En este caso, 3 menos 1 nos da como resultado 2. Ahora veamos este ejemplo, 5 menos 10. ¿Puedes anticipar el resultado? Lo diferente aquí es que estamos tratando de restarle al 5 un número más grande. Para poder entender mejor la operación, vamos a ponerle un contexto. Tienes 5 pesos, pero el refresco que quieres cuesta 10. ¿Cuánto te falta? La operación anterior puede representar la situación en la que tienes 5 pesos, pero el refresco que quieres cuesta 10. El 5 representa una cantidad existente y el 10 una cantidad que se debe o se perderá. Como puedes deducir, la respuesta al problema es 5 pesos y tiene un signo negativo o de menos en su izquierda para expresar que es algo que falta. En la práctica podemos emplear los números en diferentes situaciones. Por ejemplo, para expresar cantidades faltantes, deudas, pérdidas, entre otras cosas, podemos usar los números negativos. Para ganancias, cantidades existentes, contar cosas, podemos usar números positivos, es decir, los números que conocemos desde que aprendimos a contar, los cuales conocemos como números naturales. Cuando tenemos estas situaciones, hacemos uso de los números enteros. Se conoce como números enteros o simplemente enteros al conjunto numérico que contiene a la totalidad de los números naturales, a sus inversos negativos y al cero. Ubiquemos primero al cero, que también denominaremos origen. Es el punto medio de todos los números. Los números positivos, que están a la derecha del cero, u origen, y también tendremos a los negativos, que están a la izquierda del cero, u origen. También tenemos que notar que los números negativos, mientras más se alejan del cero, son menores o se hacen más pequeños, y los números positivos, mientras más se alejan del cero, son mayores. De tal modo que si quisiéramos comparar dos números, por ejemplo el menos 1 y el 6, el menor siempre será el que está a la izquierda, es decir, en este caso el menos 1. Algo importante a tener en cuenta es el valor absoluto. Se conoce como valor absoluto al valor del número sin tomar en cuenta el signo que tenga. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 1 es 1, el valor absoluto de 6 es 6 y el valor absoluto de menos 5 es 5. También, este valor absoluto nos sirve para tener idea de la distancia entre dos números sin tener en cuenta su signo. Por ejemplo, la distancia entre el menos 5 y el 0 es 5, es decir, hay 5 saltos entre el 0 y el menos 5. Ahora pasemos a las operaciones usando una recta numérica. Conocemos las sumas y restas, pero también hay quienes las llaman operaciones aditivas con positivos y negativos. Primero, hagamos una operación aditiva con dos números positivos. Por ejemplo, el 2 y el 3. Esta sería una suma ordinaria y la podemos representar en nuestra recta numérica con facilidad. Lo que haremos es partir del origen y dar saltos hacia la izquierda o la derecha dependiendo del signo de nuestros números. Como en este caso el signo es positivo en ambos, empezamos con el 2 partiendo del origen, 1 y 2. Ahora hagamos los saltos del siguiente número que es 3, que también es positivo, por lo tanto nos seguiremos desplazando hacia la derecha, 1, 2 y 3. Y hemos acabado en el número 5, el cual es el resultado. Esta es la operación aritmética más común y que realizamos todos los días, una operación aditiva con números positivos. Ahora veamos una operación aditiva usando un número positivo y un número negativo. Por ejemplo, 2 menos 3. Recuerden siempre que partimos desde el origen.
Primero damos dos saltos hacia la derecha, puesto que el 2 es positivo, 1 y 2. Ahora, a partir del punto en el que terminamos, vamos a dar 3 saltos hacia la izquierda, porque nuestro número 3 es negativo, 1, 2 y 3. Y hemos acabado en el menos 1, el cual es el resultado. Fíjense cómo cuando el número es positivo nos desplazamos hacia la derecha y cuando es negativo nos desplazamos hacia la izquierda. Veamos otro ejemplo de una operación aditiva con un positivo y un negativo. En este caso el negativo está antes del positivo, que es menos 4. Vamos a hacer exactamente lo mismo, la misma regla. Partimos desde el origen, que es el 0, y nos desplazamos 4 unidades hacia la izquierda, dado que nuestro número 4 es negativo. 1, 2, 3 y 4. Ahora nos desplazamos 3 veces hacia la derecha, puesto que nuestro número 3 es positivo. 1, 2 y 3. Y terminamos en el menos 1, que es la respuesta. Ahora veamos el último caso, que es la operación aditiva con dos negativos. Es decir, cuando estamos haciendo una suma con dos números negativos. Parece raro, ¿verdad? Estamos acostumbrados a llamarle resta. Tenemos un menos 2 y un menos 3. El menos 2 nos dice que nos moveremos a partir del origen dos veces, 1 y 2. Y el menos 3 nos indica que nos desplazaremos 3 unidades hacia la izquierda, dado el signo negativo, 1, 2 y 3. Y terminamos en el menos 5. Por lo tanto, esa es nuestra respuesta. No siempre podemos apoyarnos en una recta numérica para hacer operaciones aditivas. Es por esto que vamos a ver unas reglas para resolver operaciones aditivas de manera rápida y sencilla. En una operación aditiva, cuando dos números tienen el mismo signo, ambos números se suman y el resultado conserva el signo de ambos. Un ejemplo típico sería 2 más 3. Es una suma común y corriente. Pero vamos a analizarla. El 2 es un número positivo. Y el 3 también es un número positivo, por lo tanto, ambos números los vamos a sumar. 2 más 3 nos dan 5. Como ambos números que sumamos son positivos, pues conserva el signo de positivo. Pero también sabemos que no es necesario escribir el signo a la izquierda de un número positivo. Ahora veamos el caso contrario, en el que ambos números tienen el mismo signo, pero en este caso el signo es negativo. A pesar de que son negativos, ambos números tienen el mismo signo, por lo que se aplica la misma regla. Sumamos los dos números, 2 y 3, y nos da 5. Y ahora solo conservamos el signo de negativo, puesto que ambos números que estamos sumando son negativos. Veamos la siguiente regla. En una operación aditiva, cuando dos números tienen diferente signo, se calcula la diferencia entre los valores absolutos de ambos y el resultado conserva el signo del que tiene mayor valor absoluto. Por ejemplo, 2 menos 3. El 2 tiene un signo positivo y el 3 tiene un signo negativo. Es decir, los signos de estos números son diferentes, por lo que el resultado será la diferencia entre los valores absolutos de estos dos números. Es decir, los números sin signo. Entonces la diferencia entre 2 y 3 es de 1. Y para poder conocer el signo que tendrá, tenemos que ver cuál de los dos números es más grande entre el 2 y el 3 sin tomar en cuenta su signo, y vemos que el 2 es menor que el 3. Por lo tanto, el 3 es el mayor y tiene un signo negativo. Entonces, el resultado tiene que ser negativo. En el siguiente ejemplo, menos 5 más 3, vemos que el signo del 5 es negativo y el signo del 3 es positivo. Como los signos de estos números son diferentes, debemos de encontrar la diferencia entre el 5 y el 3, que son los valores absolutos, es decir, los números sin signo. La diferencia entre el 3 y el 5 es de 2. Para poder conocer el signo que llevará, debemos determinar cuál es el número mayor entre el 5 y el 3, y el 5 es mayor que el 3. Por lo tanto, llevará un signo negativo en el resultado. Hagamos algunos ejemplos más. Tenemos 5 menos 3. El 5 tiene un signo positivo y el 3 un signo negativo. Por lo tanto, calcularemos la diferencia entre el 5 y el 3,
que es 2. Para saber qué signo llevará, ¿cuál es el mayor entre el 5 y el 3? El 5, por lo tanto, el resultado será positivo. Entre el 6 y el menos 9, el 6 es el positivo y el 9 es negativo. Entonces aquí tendremos que calcular la diferencia entre el 6 y el 9, que es 3. Como el mayor entre estos dos números es el 9, el cual tiene un signo negativo, el resultado llevará el signo negativo. Entre el 8 y el menos 2 tenemos que el 8 es positivo y el 2 es negativo. La diferencia entre 8 y 2 es de 6. Entre estos dos números, el mayor es el 8, por lo tanto el resultado será positivo. Entre el menos 4 y el menos 2, tenemos que el 4 tiene un signo negativo y el 2 tiene un signo negativo. Es decir, ambos signos son iguales, por lo tanto voy a sumar 4 y 2 y el resultado es 6. Y como ambos números son negativos, se conservará el signo. Entre el menos 2 y el menos 8, el menos 2 es negativo. Entre el menos 2, en menos 2 menos 8, el 2 tiene un signo negativo, el 8 también tiene un signo negativo, por lo tanto, como los signos son iguales, sumaremos 2 más 8 y nos da 10, y conservaremos el signo puesto que ambos números son negativos. En la operación 3 más 3, el primer 3 es positivo y el otro 3 también es positivo. Como ambos signos son iguales, sumaremos 3 más 3, que es 6. Y como ambos números son positivos, el resultado será positivo. Ahora, para que estos números estén escritos correctamente, podemos quitar el signo de los resultados que son positivos. Eso es todo por este video. Espero te haya sido de utilidad y recuerda suscribirte para más clases y darle like si te gustó el video. Nos vemos hasta la próxima.